Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 10, Progresos de la Reforma. En la obra de la Reforma, Lutero había sido impulsado por el Espíritu de Dios y llevado más allá de lo que pensara. No había tenido el propósito de tomar tales resoluciones ni de efectuar cambios tan radicales. Había sido solamente un instrumento en las manos del poder infinito. Sin embargo, temblaba a menudo por el resultado de su trabajo y dijo una vez: si yo supiera que mi doctrina hubiera dañado a un ser viviente, por pobre y oscuro que hubiera sido, lo cual es imposible, pues ella es el mismo Evangelio, habría preferido morir 10 veces antes que negarme a retractarme. Y ahora, hasta el mismo Wittenberg, el verdadero centro de la Reforma, caía rápidamente bajo el poder del fanatismo y de los desórdenes. Esta terrible situación no era efecto de las enseñanzas de Lutero, pero no obstante, por toda Alemania, sus enemigos se la achacaban a él. Con el ánimo deprimido, a veces se preguntaba a sí mismo: ¿será este el fin de la gran obra de la Reforma? Pero después de haber orado fervientemente al respecto, volvió la paz a su alma. La obra no es mía, sino tuya, decía él, y no consentirás que se malogre por causa de la superstición o el fanatismo. El solo pensamiento de seguir apartado del conflicto en semejante crisis le era insoportable, de modo que decidió volver a Wittenberg. Sin demora, emprendió su peligroso viaje. Se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida y a sus amigos se les era prohibido protegerlo. El gobierno imperial aplicaba las medidas más rigurosas contra sus seguidores, pero vio que peligraba la obra del Evangelio y en el nombre del Señor se adelantó sin miedo a combatir por la verdad. En una carta que dirigió al elector, después de manifestar el propósito de salir de Wartburg, decía: «Sepa Su Alteza que me dirijo a Wittenberg bajo una protección más valiosa que la de los príncipes y electores. No he pensado solicitar la ayuda de Su Alteza, y tan lejos estoy de impetrar su protección, que yo mismo abrigo más bien la esperanza de protegerlo. Si supiese yo que Su Alteza querría o podría tomar mi defensa, no iría a Wittenberg. Ninguna espada material puede adelantar esta causa. Dios debe hacerlo todo sin la ayuda o la cooperación del hombre. El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa». En una segunda carta que escribió camino a Wittenberg, añadió Lutero: «Heme aquí, dispuesto a sufrir la reprobación de Su Alteza y el enojo del mundo entero. ¿No son los vecinos de Wittenberg mi propia grey? ¿No los encomendó Dios a mi cuidado? Y no deberé, si es necesario, dar mi vida por amor de ellos. Además, temo ver una terrible revuelta en Alemania que ha de acarrear a nuestro país al castigo de Dios». Con exquisita precaución y humildad, pero a la vez con decisión y firmeza, volvió Lutero a su trabajo. «Con la Biblia», dijo, «debemos rebatir y echar fuera lo que logró imponerse por medio de la fuerza. Yo no deseo que se valgan de la violencia contra los supersticiosos y los incrédulos. No hay que constreñir a nadie. La libertad es la esencia misma de la fe». Pronto se supo por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y que iba a predicar. El pueblo acudió de todas partes, al punto que no cabían en la iglesia. Subiendo al púlpito, instruyó al reformador a sus oyentes. Con notable sabiduría y mansedumbre los exhortó y los amonestó, refiriéndose en su sermón a las medidas violentas de que algunos habían echado mano para abolir la misa. Dijo: «La misa es una sola cosa mala. Dios se opone a ella. Debería abolirse, y yo desearía que en su lugar se estableciese en todas las partes la Santa Cena del Evangelio. Pero no apartéis de ella a nadie por la fuerza. Debemos dejar el asunto en las manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino su palabra. ¿Y por qué?, me preguntaréis. Porque los corazones de los hombres no están en mis manos, como el barro en las del alfarero. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. Prediquemos y confiemos lo demás a Dios. Si empleara la fuerza, ¿qué conseguiría? Fingimientos, formalismo, ordenanzas humanas, hipocresía. Pero en todo esto no se hallará sinceridad de corazón, ni de fe ni amor. Y por donde falte esto, todo falta, y yo no daría ni una paja por celebrar una victoria de este índole. Dios puede hacer más mediante el mero poder de su palabra que vosotros y yo y el mundo entero
con nuestros esfuerzos unidos. Dios sujeta el corazón y una vez sujeto, todo está ganado. Estoy listo para predicar, alegar y escribir, pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. Recordar todo lo que ya he hecho. Me encaré con el Papa, combatí las indulgencias y a los papistas, pero sin violencia, sin tumultos. Expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Esto es todo lo que hice, y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno, y sin embargo no hice nada. La palabra sola lo hizo todo. Si hubiese apelado a la fuerza, al suelo de Alemania habría sido tal vez inundado con sangre. Pero ¿cuál hubiera sido el resultado? La ruina y la destrucción del alma y del cuerpo. En consecuencia, me quedo quieto y dejo que la palabra se extienda a lo largo y a lo ancho de la tierra. Por 7 días consecutivos, predicó Lutero a las ansiosas muchedumbres. La palabra de Dios quebrantó la esclavitud del fanatismo, y el poder del Evangelio hizo volver a la verdad al pueblo que se había descarriado. Lutero no deseaba verse con los fanáticos, cuyas enseñanzas habían causado tan grave perjuicio. Sabía que eran hombres de escaso juicio y de pasiones desordenadas, y que pretendiendo ser iluminados directamente por el cielo, no admitirían la menor contradicción ni el más sincero reproche o consejo. Arrogándose la suprema autoridad, exigían de todos que sin la menor resistencia reconociesen sus pretensiones. Pero como solicitaron una entrevista con él, consistió en recibirlos y denunció sus pretensiones con tanto éxito que los impostores se alejaron en el acto de Wittenberg.